Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta sesión vamos a continuar nuestro estudio de la teoría axiomática de conjuntos. En la sesión anterior introdujimos los dos primeros axiomas. El primero, el axioma de extensión, que se encarga de especificarnos cuándo dos conjuntos son iguales. Esencialmente recupera esta noción intuitiva: dos conjuntos son iguales si los dos conjuntos tienen los mismos elementos. Y el segundo axioma, el axioma del conjunto vacío, que nos decreta la existencia de un conjunto muy especial que se caracteriza por no tener elementos. Es precisamente el conjunto que denominamos el conjunto vacío. Bien, en nuestra sesión de hoy vamos a comenzar con un nuevo axioma cuyo papel es imponer algunas restricciones en la formación de conjuntos por comprensión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La vez pasada vimos que cuando tenemos los elementos de un conjunto podemos hacer un listado de esos elementos, separándolos por comas y encerrándolos entre llaves, y tenemos entonces una forma de representar los conjuntos haciendo una lista extensa de sus elementos, y decimos que estamos entonces representando los conjuntos por extensión. Otra manera muy común de representar conjuntos es hacerlo por comprensión. Entonces ya no vamos a hacer una lista extensa de todos los elementos, sino que vamos a dar una condición que deben cumplir aquellos objetos que deban pertenecer a nuestros conjuntos. Es otra manera muy usual de formar conjuntos. Un caso especial lo vimos cuando examinamos la paradoja de Russell. Formábamos el conjunto de aquellos objetos X que satisfacían la condición de no ser elementos de sí mismos. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es imponer unas condiciones muy precisas para formar conjuntos de esta forma, para formar conjuntos por comprensión. Por ejemplo, vamos a ver que esta escritura que acabo de poner aquí para el conjunto S, que nos producía la paradoja de Russell, realmente no corresponde a un conjunto bien formado por comprensión. Y de hecho, esa es la clave aquí para que, con la ayuda de este nuevo axioma, nos deshagamos de las paradojas que originaron la crisis de los fundamentos. Entonces, vamos a ver el axioma que se denomina el axioma de separación o esquema axiomático de separación, que se encarga precisamente de imponer unas condiciones muy precisas para la formación de conjuntos por comprensión. Bien, entonces, lo que nos dice este axioma es que no podemos formar conjuntos por comprensión de manera tan libre como, por ejemplo, con el conjunto S que nos originaba la paradoja de Russell. ¿Qué quiere decir de manera tan libre? En ese conjunto S, que acabo de volver a traer aquí, en ese conjunto S, dense cuenta que estamos diciendo que vamos a tomar aquellos objetos X y luego mencionamos una condición. Bueno, no es suficiente eso. No es suficiente eso. Necesitamos, primero que todo, especificar de dónde vamos a sacar esos objetos. Y ese de dónde tiene que previamente uno tener la garantía de que sea un conjunto. Es decir, yo no puedo decir así a secas aquellos objetos X y luego imponer la condición. No, tendría que poner, vamos a formar el conjunto de aquellos objetos X que pertenezcan a algún conjunto A, y yo ya debo tener la garantía de que ese objeto A sí sea un conjunto, y luego sí imponer aquí una cierta condición. Entonces, esa es una de las primeras restricciones que nos pone nuestro tercer axioma. Cuando vayamos a formar un conjunto por comprensión, no basta con decir que vamos a coger la colección de objetos X que satisfagan una condición. No, tenemos que
separar de un conjunto que ya tengamos, separar de ese conjunto a aquellos objetos X que satisfagan la condición. Esa es entonces la primera restricción. Tenemos que sacar los objetos de algún objeto que yo ya sepa que es conjunto. Y no solo eso, nos impone una segunda condición porque examinemos entonces qué pasaría con el conjunto que formábamos en la paradoja de Berry. Ustedes recordarán, ese conjunto era el conjunto de números naturales n que pertenece al conjunto de números naturales tales que, y aquí poníamos, n se puede describir con 20 o menos palabras del lenguaje español. Bien, entonces digamos que en principio uno podría decir, bueno, aquí se está cumpliendo la primera condición que impusimos y es que no podemos decir sencillamente los n que satisfagan esta condición, tenemos que decir de dónde estamos sacando. Bueno, aquí estamos diciendo lo estamos sacando de este objeto. Ahora, claro, por el momento no sabemos si ese objeto, nosotros no lo hemos construido, claro, pero sí, ese objeto se puede construir y efectivamente resulta ser un conjunto, es el conjunto que conocemos como el conjunto de números naturales, así que por ese lado no tendríamos problema. Estamos sacando nuestros objetos, los n, los estamos sacando del conjunto de números naturales. Bueno, pero ahora vamos a imponer también aquí una condición bien restrictiva y bien especial, y es que la condición que deban satisfacer los objetos para formar un nuevo conjunto debe poderse escribir en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Y ustedes recuerdan, nuestro lenguaje es un lenguaje de la lógica de primer orden. Es decir, pues podemos hacer uso de los operadores lógicos, los signos de agrupación, los cuantificadores que veremos más adelante, pero no más. Y en el caso de la paradoja de Berry lo que sucede es que esta condición, que los n que van a formar nuestros conjuntos se puedan describir con 20 o menos palabras del español, esa condición, poderse describir con 20 o menos palabras del español, no se puede expresar en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Por lo tanto, este objeto tampoco corresponde a un conjunto bien formado en nuestra nueva teoría. Así que se darán ustedes cuenta que el papel de nuestro tercer axioma es imponer unas condiciones muy precisas, unas restricciones bastante precisas también para lo que puede ser conjunto o no, cuando lo vamos a formar por comprensión. Entonces hay dos condiciones que se deben cumplir. Primera, no basta con decir que vamos a formar la colección de aquellos objetos Z que satisfagan una condición. No, lo primero que debemos decir es de dónde vamos a sacar esos Z. Y el objeto de donde estemos sacando esos Z tiene que ya haber sido un conjunto, eso por un lado. Y por otro lado, la condición que deban cumplir esos zetas para formar el nuevo conjunto debe poderse escribir en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Eso es precisamente entonces lo que tenemos aquí en nuestro axioma de separación. Si A es un conjunto, entonces podemos formar escogiendo de A o separando de A, por eso se llama axioma de separación, separando de A aquellos elementos que satisfagan una condición, y esa condición tiene que poderse escribir en el lenguaje de la teoría. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces el axioma de separación nos garantiza que podemos formar un nuevo conjunto con aquellos objetos de A que satisfacen la condición, y ese nuevo conjunto, cuya unicidad se puede probar, lo vamos a escribir de esta manera. Entonces vamos a formar un objeto, el objeto de aquellos X que están en A, que satisfacen la condición P de X, y lo escribimos tal como aparece aquí. Entre llaves escogemos aquellos X de A, tales que, y ese tales que lo representamos con un trazo vertical, tales que satisfacen la condición P de X, o que hacen verdadera la condición P de X. Bien. Entonces dense cuenta, por ejemplo, que ya el conjunto que formábamos para obtener la paradoja de Russell ya no representa, no es un objeto válido en nuestra teoría, porque ese conjunto que lo escribíamos así
el conjunto de aquellos X tales que X no pertenece a X, no cumple las condiciones de nuestro axioma de separación. Y no las cumple porque no estamos diciendo de dónde estamos sacando estos objetos X, de dónde los sacamos. No lo estamos especificando, por lo tanto, este conjunto, este objeto más bien, no es un conjunto, no es un objeto bien formado en nuestra teoría. Uno podría decir entonces, bueno, intentemos remediar la situación. Ya que nos dicen que tenemos que sacar esos objetos de algún conjunto, intentemos formar una variante, intentemos formar ahora más bien este conjunto, el conjunto de aquellos X que están en A, donde ese A es algún conjunto, que satisfacen que X no pertenece a sí mismo. Esta segunda parte sí está bien, en la condición X no pertenece a X lo podemos escribir en el lenguaje de la teoría. Recuerden que X no pertenece a X quiere decir la negación de X pertenece a X, y eso se puede escribir, ahí está escrito con el lenguaje de nuestra teoría. Así que ahora esto sí sería un objeto bien formado según el axioma de separación, siempre y cuando A, aquel objeto de donde estemos sacando nuestros X, haya sido algún conjunto. Bueno, pero veamos que en este caso entonces ya la paradoja de Russell tampoco se tiene, porque ahora lo que tenemos es que para que Z pertenezca a S, la condición que se debe cumplir es que Z esté en A y que Z no pertenezca a Z. En particular, si tomamos para Z el propio valor S, lo que obtenemos ahorita es esto, que S pertenece a S, sí y solamente sí, S pertenece a A y S no pertenece a S. Y démonos cuenta entonces de que ahora S pertenece a S no puede ser verdadera. Esta expresión no puede ser verdadera. ¿Por qué no? Si esa expresión fuese verdadera, entonces esta otra también debería serlo, porque las dos son equivalentes. Y en particular, como esa es una conjunción, si esa conjunción es verdadera, entonces las dos expresiones unidas por la conjunción también deben ser verdaderas. En particular, esta expresión, S no pertenece a S, debería ser verdadera. Y nos queda entonces una contradicción. Nos queda que por un lado S pertenece a S, es verdadero, y por otro lado S no pertenece a S, también es verdadero, y sabemos que eso no se puede tener por el principio de no contradicción. Entonces, esta expresión, S pertenece a S, no puede ser verdadera. Bien, si esa expresión no puede ser verdadera, es porque entonces inmediatamente, por el tercero excluso, su negación debe ser verdadera. Así que S no pertenece a S, necesariamente es verdadera. Bueno, entonces miren lo que obtenemos hasta el momento. S pertenece a S, tiene que ser falsa. S no pertenece a S, por lo tanto, tiene que ser verdadera. Y entonces, esta expresión que es falsa debe ser equivalente también a una expresión falsa. Por supuesto, no puede ser equivalente a una expresión verdadera. Así que esta conjunción debe ser falsa. Esa conjunción debe ser falsa, pero uno de los dos operandos de esa conjunción ya es verdadero. Entonces, necesariamente, el otro operando, que es S pertenece a A, tiene que ser falso. Y si ese otro operando es falso, nos queda que falso y verdadero es falso, y falso equivale a falso, y ya no hay ningún problema, y desapareció la paradoja de Russell. Y no solo eso, sino que ya sabemos que la expresión S pertenece a es falsa para cualquier conjunto A. En otras palabras, desapareció la paradoja de Russell y acabamos de probar, además, que dado cualquier conjunto A, hay al menos otro conjunto S que no pertenece a A. ¿Y quién es ese conjunto S? Ese conjunto S, recordemos, ese es precisamente el conjunto de los objetos que pertenecen a A que no son elementos de sí mismos. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que en nuestra teoría no podemos formar la colección de todos los conjuntos.
Siempre, no importa cuál sea el conjunto que tenemos, hay un objeto que no pertenece a ese conjunto. Entonces miren que nuestro axioma es, por un lado, muy restrictivo, pero por otro lado también terriblemente útil. Acabamos de ver que nos deshicimos de la paradoja de Russell. No solo eso, acabamos de ver que no podemos formar aquí la colección de todos los conjuntos y de hecho eso nos va a hacer que se destierre también de nuestra teoría, por ejemplo, la paradoja de Cantor acerca precisamente del conjunto de todos los conjuntos. Ese objeto no lo podemos formar en nuestra teoría. No solo eso, también, y pues aunque no vamos a detenernos mucho en este hecho, también nos deshacemos ahora de las paradojas de tipo semántico como la de Berry, y nos deshacemos de esas paradojas es porque la condición involucrada en todas esas paradojas no se puede expresar en el lenguaje de nuestra teoría, por lo tanto los objetos construidos de esa forma no hacen parte de nuestra teoría. El esquema axiomático de separación, nuestro axioma 3 entonces, es por un lado sí muy restrictivo, pero por otro lado es un axioma terriblemente útil en el sentido de que nos libera de las contradicciones que produjeron la crisis de los fundamentos. Bueno, pero no solo eso, no solo nos libera de esas contradicciones, sino que nos permite formar conjuntos muy útiles en la teoría. Por ejemplo, nos permite formar la intersección de dos conjuntos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, miren, si tenemos un par de conjuntos A y B, entonces vamos a formar la intersección de A con B de la manera siguiente. Separamos de A aquellos elementos que pertenezcan a B, es decir, tomamos aquellos elementos de A que simultáneamente pertenecen al conjunto B. Formamos entonces esta colección y por el esquema axiomático de separación sabemos que esto está bien formado y que efectivamente es un conjunto. A ese conjunto entonces lo llamamos la intersección de A con B y lo denotamos de esta manera. Esto se lee entonces A intersecado con B o incluso también de una manera más simplificada A inter B. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que un objeto X arbitrario pertenece a A inter B si y solamente si X pertenece a A y X pertenece a B. La intersección de dos conjuntos entonces está, como corresponde desde el tratamiento incluso intuitivo, la intersección de los dos conjuntos está formada por aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Bien, entonces podemos formar la intersección conjuntista. De hecho, utilizando el esquema axiomático de separación, podemos formar también, por ejemplo, la diferencia conjuntista. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero quiero mencionarlo de una vez. ¿Cómo formamos, si tenemos A y B conjuntos, cómo formamos la diferencia conjuntista? Entonces, si queremos ahora formar la diferencia conjuntista, recordemos A menos B, pues entonces separamos de A aquellos elementos ahora que no estén en B. Y entonces vamos a tener que para un objeto arbitrario X está en A menos B, si y solamente si X está en A y X no está en B. Y eso es precisamente lo que se denomina la diferencia de A con B o A menos B en la escritura simbólica. Entonces dense cuenta, nuestro esquema axiomático de separación nos libera de las paradojas y nos permite construir conjuntos muy útiles. Por ejemplo, la intersección entre dos conjuntos y su diferencia también se pueden construir. Y bien, ya que nuestro esquema axiomático de separación nos permitió formar, por ejemplo, la intersección y también la diferencia conjuntista, uno podría decir, bueno, seguramente también nos va a permitir formar la unión conjuntista. No, desafortunadamente no. Y no porque no tenemos de dónde sacar los elementos para formar la unión. ¿En qué sentido digo esto? Supongan que inicialmente tenemos A y B, un par de conjuntos. Entonces tenemos nuestros conjuntos A y B y nosotros ya sabemos en el tratamiento intuitivo la unión de A con B debe quedar formada por aquellos objetos que pertenezcan
a uno de los dos, es decir, por aquellos objetos X que pertenezcan a A o que pertenezcan a B. Bueno, el problema está entonces en que si yo quiero formar ese conjunto haciendo uso de nuestro axioma de separación, pues la condición que deben cumplir los objetos X es que estén en A o que estén en B, sí. ¿Y de dónde los saco? Recuerden que yo no puedo sencillamente decir o formar la colección de aquellos X tales que, no, tengo que decir de dónde voy a separar, de dónde voy a escoger esos X, y ese objeto de donde los vaya a sacar tiene que haber sido un conjunto ya. Aquí yo solo tengo a la mano A y B, entonces obviamente no puedo sacar solo de A aquellos objetos que satisfagan esta condición. La unión de dos conjuntos, ya sabemos, por lo general tiene más objetos que aquellos que tiene A, entonces no es A el conjunto de donde los puedo sacar y tampoco es B por la misma razón. Si yo uno un par de conjuntos, por lo general esa unión va a tener más elementos de los que tenía inicialmente cualquiera de los dos conjuntos, en particular más elementos de los que tenía B posiblemente, así que tampoco es B de donde los puedo separar. Y eran los únicos conjuntos que tengo a la mano, así que no tengo de dónde separar los elementos para formar una unión usando el esquema axiomático de separación. Entonces es por eso que se hace necesario tener un grupo adicional de axiomas que me permitan formar la unión conjuntista. Entonces nuestro esquema axiomático de separación nos permite deshacernos de las paradojas por un lado y definir intersección conjuntista y también diferencia conjuntista, pero no nos permite hablar de la otra operación muy importante entre conjuntos, que es la unión. Para la unión vamos a necesitar un par de axiomas adicionales. Y bien, los dos axiomas que nos permiten formar la unión conjuntista son el axioma que se denomina del conjunto binario y el axioma de la unión, los axiomas cuarto y quinto de nuestra teoría. El axioma cuarto, el axioma del conjunto binario, lo que hace es permitirme a partir de dos conjuntos, de dos objetos que yo ya sepa que son conjuntos, formar uno nuevo que tenga como elementos precisamente los dos conjuntos originales, tal como tenemos acá en nuestra presentación. Si yo ya conozco que A y B son conjuntos, entonces puedo formar con ellos dos un nuevo conjunto cuyos elementos sean precisamente A y B. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el axioma de la unión, ahora sí, propiamente dicho, lo que hace es garantizarme que si a mí me dan una colección de conjuntos, F por ejemplo, entonces puedo formar un nuevo conjunto cuyos elementos sean aquellos objetos que pertenecen a alguno de los conjuntos de la colección. Y ese conjunto lo vamos a denotar de esta manera, la unión de la familia F, o también lo denotamos de esta otra manera, la unión de los X que pertenecen a la familia F. Bien, veamos entonces cómo utilizamos estos dos axiomas para formar la unión. Lo que hacemos es, si me dan un par de conjuntos A y B, entonces aplicamos el cuarto axioma y formamos el conjunto con dos elementos A y B precisamente. Y tomamos la familia F o la colección F precisamente como este conjunto. Por el axioma 5 entonces sabemos que existe un nuevo conjunto cuyos elementos son aquellos objetos que pertenezcan a alguno de los objetos de F. Es decir, en este caso, la unión de F no es otra cosa que lo que nosotros denominamos A unión B. Es decir, esto es la colección de aquellos objetos X que pertenecen a alguno de los conjuntos de F. Es decir, estos son aquellos objetos X que pertenecen a A o que pertenecen a B, que son los dos únicos conjuntos de la familia F. Y hemos entonces, con la ayuda de estos dos nuevos axiomas, construido la unión conjuntista. Bien, una pequeña definición que nos va a ser muy útil en lo que sigue. De ahora en adelante, cuando tengamos conjuntos con un único elemento, esos conjuntos los vamos a denominar conjuntos unitarios. Y cuando tengamos conjuntos con dos elementos, a esos conjuntos los vamos a denominar conjuntos binarios. Entonces,
una observación adicional aquí también. Con la ayuda de los axiomas 4 y 5 ya podemos ahora sí empezar a formar nuevos conjuntos. Hasta el momento, en nuestra teoría, el único conjunto que teníamos a disposición era el conjunto vacío. Claro, el primer axioma lo único que me dice es cuándo dos conjuntos son iguales. El primer axioma no me permite formar conjuntos, solo me dice cuándo son iguales. El segundo axioma sí me decreta la existencia de un conjunto, el conjunto vacío, pero solo uno. El tercer axioma tampoco, por el momento, hasta este momento, por sí solo no me permite formar nuevos conjuntos, porque el esquema axiomático de separación me permite formar nuevos conjuntos, pero separando los elementos de algo que yo ya sepa que es conjunto. Y hasta el momento el único objeto que sabemos que es conjunto es vacío, y yo no puedo separar elementos de vacío porque vacío no tiene elementos. Entonces con el axioma 3 tampoco podemos producir hasta el momento nuevos conjuntos, pero al introducir los axiomas 4 y 5 ahora sí podemos formar nuevos conjuntos. En efecto, ya con los axiomas 4 y 5 ahora sí podemos, a partir del conjunto vacío, empezar a formar nuevos conjuntos. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, gracias al axioma 4 podemos formar, tomando como objeto vacío dos veces, podemos formar el conjunto cuyos elementos sean vacío y vacío, que sabemos en últimas que es igual, gracias al axioma 1, es igual al conjunto unitario cuyo único elemento es vacío. Entonces miren, ya tenemos dos conjuntos distintos. Tenemos por un lado vacío y por otro lado el unitario vacío. Ahora, ¿por qué sabemos que son distintos esos conjuntos? Pues claro, porque el unitario vacío tiene un elemento, mientras que vacío no tiene elementos. Por lo tanto, por el axioma de extensión, no pueden ser conjuntos iguales. Ya tenemos dos conjuntos en nuestra teoría. Y bueno, volviendo a usar el axioma del conjunto binario, para esos dos conjuntos puedo formar un nuevo conjunto cuyos elementos sean precisamente ellos. Es decir, puedo formar el conjunto binario cuyos elementos sean vacío y el unitario vacío. Pero también puedo formar el conjunto binario cuyos elementos sean el unitario vacío y el unitario vacío. Y esto me produce otros dos conjuntos. Entonces, con ayuda de estos nuevos dos conjuntos, puedo, combinándolos con los que ya tenía y usando nuevamente el axioma del conjunto binario, empezar a formar cada vez más y más conjuntos. Eso sí, si solamente utilizo el axioma del conjunto binario, todos los nuevos conjuntos que pueda formar van a tener máximo dos elementos. Van a ser unitarios, si el elemento aparecía repetido, o máximo binarios, si los dos elementos que había tomado yo no eran iguales. Pero combinando el axioma 4 con el axioma de la unión, ahora sí podemos empezar a formar conjuntos con cualquier cantidad finita por el momento de elementos. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí tengo un par de situaciones de ese estilo. Tengo el conjunto unitario cuyo único elemento es vacío y el conjunto binario cuyos elementos son el unitario vacío y el unitario cuyo único elemento es el unitario vacío. Y por el axioma 5 puedo formar la unión de esos dos conjuntos y eso me da un conjunto ahora con tres elementos. Y ahora teniendo ese conjunto con tres elementos y uniéndolo con uno apropiado de un solo elemento, puedo formar, así como tenemos aquí, un conjunto que ahora va a tener cuatro elementos y podemos seguir así para formar, de hecho ahorita, conjuntos con cualquier cantidad finita de elementos. Entonces el papel de los axiomas 4 y 5 es también muy importante y es muy importante porque me permiten no solamente definir la unión conjuntista, que era nuestro objetivo inicial, sino que me permiten ahora sí empezar a obtener variedad de conjuntos. Hasta antes de introducir estos axiomas solo teníamos un conjunto en la teoría. Un conjunto importantísimo, por supuesto, el conjunto vacío, pero solo uno. Ahora ya tenemos conjuntos con cualquier cantidad finita de elementos. Eso sí. Bien, en esta sesión entonces hemos presentado tres nuevos axiomas, el axioma de separación, el axioma del conjunto binario y el axioma de la unión, que nos permiten varias cosas. En primer lugar, el axioma de separación nos impone unas restricciones muy fuertes que nos dicen que no podemos formar de cualquier manera conjuntos por comprensión. Tenemos que seguir un par de reglas muy precisas. Primero, la condición de los objetos del nuevo conjunto tiene que poderse escribir en el lenguaje de la teoría de conjuntos.
Y la segunda condición, los objetos que vamos a escoger para el nuevo conjunto tenemos que extraerlos, tenemos que separarlos de algún objeto que yo ya sepa que es conjunto. Esas restricciones son muy importantes porque nos permiten deshacernos de todas las paradojas que se presentaron al momento de la crisis de los fundamentos. Aquí nosotros vimos que nos deshacíamos de la paradoja de Russell y de la de Berry, pero de hecho, con la ayuda del axioma de separación, se puede uno deshacer de todas las demás paradojas que originaron la crisis de los fundamentos. Por otro lado, ese axioma también nos permite formar la intersección y la diferencia conjuntista. Bien, el papel de los otros dos axiomas, el axioma del conjunto binario y el axioma de la unión, es por un lado permitirnos formar ahora sí nuevos conjuntos, ya vimos, a partir del conjunto vacío. Entonces ahora, con la ayuda del axioma 4 del conjunto binario y del axioma 5 de la unión, podemos formar nuevos conjuntos con una cantidad finita de elementos, por un lado, y podemos formar ahora sí también la otra operación que necesitábamos de las operaciones clásicas conjuntistas, la unión conjuntista. En la próxima sesión empezaremos a estudiar entonces las propiedades ahora sí de las intersecciones, las uniones, la diferencia conjuntista. Los invito por el momento a que revisen el material de esta sesión, a que realicen como siempre los ejercicios correspondientes y nos vemos en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.